En un mundo donde las tentaciones nos rodean y el pecado nos acecha, surge una verdad que no podemos ignorar, una llamada de alerta que resuena en los cimientos mismos de nuestra fe. Basados en la poderosa palabra del libro de Romanos, enfrentamos una verdad irrevocable: muertos al pecado, pero vivos para Dios. Pero, ¿qué significa esto para la iglesia de hoy? Este es un llamado a reflexionar, un llamado a recordar que a pesar de las pruebas somos portadores de una nueva vida, una vida rescatada y renovada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, sin más preámbulos, ¿qué les parece si comenzamos? El mundo en que vivimos hoy se encuentra saturado de tentaciones y distracciones que amenazan con desviar nuestro enfoque principal y asimismo debilitar nuestra fe. Y es que en medio de esta tormenta, la palabra del apóstol Pablo surge como un faro de esperanza, recordándonos que es solo a través de nuestro Señor Jesucristo que tenemos el poder de superar las ataduras del pecado y vivir una vida que refleje verdaderamente la santidad y la pureza a la que nosotros como verdaderos cristianos hemos sido llamados. Muertos al pecado significa vivir cada día con la certeza de que hemos sido, como dice la palabra de Dios, juntamente crucificados con Cristo y que nuestra vida ahora se encuentra escondida con Cristo en Dios. Y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Nos dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 3, nos dice la palabra del Señor: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es por ello que como verdaderos cristianos debemos estar muertos al pecado en cada aspecto de nuestra vida, tanto en palabras, pensamientos y hechos. Sin embargo, ¿qué significa realmente estar muertos al pecado? ¿Y cómo vivimos esta realidad en un mundo que constantemente nos tienta a alejarnos de nuestro camino espiritual? Por otro lado, vivos para Dios es una vida que busca constantemente la voluntad de Dios, que se deleita en su palabra, reflejando de esta manera la luz de nuestro Señor Jesucristo en un mundo oscurecido por el pecado. De igual manera, vivir para Dios implica una dedicación total y una entrega sin reservas a la voluntad de Dios, buscando su rostro en todo lo que hacemos, dependiendo solamente de Él y permitiendo que su Santo Espíritu nos guíe en cada paso de nuestras vidas. Este es el corazón del Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros hemos sido liberados del yugo del pecado y llamados a una vida de santidad y servicio a Dios. Por tanto, la pregunta que debemos hacernos es muy clara: ¿estamos viviendo como personas muertas al pecado y vivas para Dios, o hemos permitido que las tentaciones de este mundo empañen nuestra visión espiritual, debilitando de este modo nuestra fe? Por consiguiente, como creyentes debemos tener presente que la diferencia entre la vida vieja y la vida nueva se hace evidente, tal como nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 11. Nos dice la palabra del Señor: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tal como podemos observar, esto no es una opción, es un mandato, y es que constantemente podemos ver engaños de apariencia externa o de un supuesto cambio interno. Sin embargo, todo es engañoso. Lo que nuestro Señor Jesucristo hace en nuestras vidas es cambiar todo nuestro ser para que Él pueda vivir en nosotros. Por tanto, Dios es el único que nos puede ayudar a dejar nuestra vida vieja. Entonces, a continuación veamos primero: haced morir lo terrenal. A continuación les invito a que lo veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Marcos capítulo 7, versículos del 21 al 22. Nos dice la palabra del Señor: pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Tal como podemos observar, es pues lo que surge del corazón lo que realmente contamina al ser humano,
Una de las más grandes lecciones en este pasaje es que nos transmite una enseñanza importante, y es que es fundamental nutrirse de la palabra de Dios, obedeciendo todo lo que es de Dios y desechando todo aquello que proviene del mundo. Notemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 6. Nos dice la palabra del Señor: Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Las personas mayormente cometen estos aborrecibles pecados y piensan que escaparán del castigo eterno. No obstante, debemos tener presente siempre que de Dios nadie se burla. Veamos con atención lo que nos dice en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Nos dice la palabra del Señor: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por causa de todo el pecado de la humanidad es que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, la ira de Dios no solo viene para los incrédulos, sino también para los creyentes que transgreden la voluntad de Dios, y es que todo aquello que se encuentra en nuestro corazón y en nuestra mente es lo que deseamos, y esto es precisamente lo que determinará en un futuro lo que haremos. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo nos advierte en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 13. Nos dice la palabra del Señor: Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tal como podemos notar, es imposible para el hombre mundano no vivir conforme a la carne, y esto es porque se encuentra completamente dominado por el pecado. No obstante, para el cristiano esto es posible en la plenitud del Espíritu de Dios. Asimismo, debemos tener presente que vivir en el Espíritu significa vivir en la completa victoria sobre el pecado y la carne. Por consiguiente, podemos ver que el resultado de todo es la ira de Dios, puesto que Dios condena el pecado, y eso lo podemos ver por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 6. Nos dice la palabra del Señor: Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18, nos dice la palabra del Señor: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios mencionada aquí se presenta como una consecuencia natural de la desobediencia y el pecado. Es la respuesta justa y santa de Dios contra todo aquello que se opone a su soberanía y perfecta voluntad. Asimismo, es importante notar que la ira de Dios se dirige contra la impiedad e injusticia, contra la rebelión del hombre, contra la verdad de Dios. Por consiguiente, a continuación resaltaremos 4 puntos claves sobre la ira de Dios. Primero, justicia y santidad de Dios. Segundo, el amor y la misericordia de Dios. Tercero, llamado al arrepentimiento. La revelación de la ira de Dios es también un llamado al arrepentimiento, y es que es solo a través de su palabra que Dios nos invita a reconocer nuestro pecado, apartarnos de nuestras malas prácticas y buscar su perdón y salvación, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y 4, esperanza en Cristo. Esto es para todos aquellos que estamos en nuestro Señor Jesucristo, pues la ira de Dios sobre el pecado ya ha sido pagada en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo tomó sobre sí la ira merecida por nuestros pecados, ofreciéndonos redención y la promesa de una vida eterna y libre de condenación eterna. Esta es la razón por la cual podemos ver la seriedad de lo que es el pecado y la necesidad de buscar reconciliación con Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, a través de la cruz podemos ver la manifestación más profunda del amor de Dios, donde su ira y su misericordia se encuentran para ofrecer salvación a la humanidad. Veamos con atención lo que nos dice Dios por medio de su palabra en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Nos dice la palabra del Señor: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ahora veremos a continuación, segundo, despojarse del viejo hombre. A continuación, les invito a que lo veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22. Nos dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tal como podemos observar, este versículo forma parte de una sección más amplia en la que el apóstol Pablo insta a los creyentes a vivir de manera coherente con su nueva vida e identidad en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es porque el viejo hombre del creyente ya fue crucificado y sepultado con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que antes era imposible para el hombre natural en cuanto al despojarse del viejo hombre, porque sería despojarse de su naturaleza y por tanto de sí mismo, ahora es posible en la persona de nuestro Señor Jesucristo, mediante el poder de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Notemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 24. Nos dice la palabra del Señor: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este mandato implica varias verdades y principios esenciales para el crecimiento y la madurez espiritual de los creyentes. Primero, reconocimiento del estado previo. Cuando se nos habla del viejo hombre, se refiere a nuestra identidad y manera de vivir antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, la cual se encontraba marcada por el pecado y la desobediencia. Reconocer nuestro estado previo es el primer paso para entender la magnitud de la transformación que Dios desea realizar en nosotros. Segundo, la naturaleza engañosa del pecado. El apóstol Pablo menciona que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto muchas veces resalta la realidad de que el pecado es engañoso, pues promete satisfacción y plenitud, pero lleva en realidad a la destrucción y al vacío. La vida en nuestro Señor Jesucristo nos lleva a discernir estas mentiras y a buscar el verdadero gozo en Él. Tercero, un acto decisivo. El verbo despojarse implica una acción decidida y consciente. No se trata de un proceso pasivo, sino de un compromiso activo de rechazar y dejar atrás las prácticas, pensamientos y actitudes que definían nuestras vidas sin Dios. Y 4. La transformación por el Espíritu. Aunque el acto de despojarse del viejo hombre es una decisión que los creyentes deben tomar, la transformación real es obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos capacita para vencer el pecado y renovar nuestra mente, guiándonos hacia la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos con atención lo que nos dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Despojarse del viejo hombre es un proceso continuo, dejando atrás la antigua manera de vivir marcada por el pecado, abrazando una nueva vida de justicia, pureza y amor, fundamentada en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Notemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas al respecto en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Nos dice la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Tal como podemos observar, esto refleja el poder transformador del Evangelio, que no solo nos salva del pecado, sino que también nos transforma a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, veremos a continuación, tercero, vestirse del nuevo hombre. A continuación, les invito a que lo veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 24. Nos dice la palabra del Señor: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tal como podemos observar, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a vivir de manera digna a su llamamiento, marcando una diferencia clara entre su anterior modo de vida pagano y su nueva vida e identidad en nuestro Señor Jesucristo. Para ello, primeramente debemos tener en cuenta varios puntos importantes. Primero, el nuevo hombre es una creación de Dios. El apóstol Pablo señala que el nuevo hombre es creado según Dios,
tal como nos dice el versículo bíblico, lo que implica una obra divina en el creyente. Esto enfatiza que la transformación del creyente no es fruto de sus propios esfuerzos, sino del poder creador y regenerador de Dios. Es una invitación a depender completamente de Dios para nuestra transformación espiritual. Segundo, justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es caracterizado, tal como nos dice la palabra de Dios, por la justicia y la santidad de la verdad. Por consiguiente, la vida del creyente debe estar marcada por un compromiso con la verdad de Dios, reflejada en una conducta justa y santa. La verdad del Evangelio no solo debe ser creída, sino vivida, manifestándose en todas las áreas de la vida del creyente. Y tercero, contraste con el viejo hombre. En los versículos anteriores, el apóstol Pablo describe el viejo hombre como aquel que es corrompido por los deseos engañosos y alejado de la vida de Dios. Vestirse del nuevo hombre implica despojarse conscientemente de los patrones de pensamiento y comportamiento del pasado, reemplazándolos por los valores y prácticas que reflejan la imagen de Dios. Veamos con atención lo que nos dice Dios por medio de su palabra en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 29. Nos dice la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, nos dice la palabra del Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como conclusión, la vida en el nuevo hombre es un camino de crecimiento y renovación diaria, donde somos constantemente formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 10. Nos dice la palabra del Señor: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tal como podemos observar, aquí se nos subraya la importancia del conocimiento de Dios en nuestra transformación. Por tanto, al vestirnos del nuevo hombre, recordemos que cada día es una oportunidad para crecer en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, para hacer luz en medio de toda la oscuridad y para extender el reino de Dios en la tierra. Asimismo, recordemos también que en este camino hacia la semejanza de nuestro Señor Jesucristo no estamos solos, puesto que Dios, por medio de su Santo Espíritu, cada día nos irá capacitando, guiando, redarguyendo y transformando. Y como nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos dice la palabra del Señor: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Asimismo también le pedimos, oh Señor, que nos ayudes para que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.